Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar en esto que es una presentación de un libro, pero es ante todo un homenaje. Y es un homenaje, claro, a Nacho, a Ignacio Solares, pero es un homenaje también a una larga tradición de inteligencia. Es un homenaje a la cultura, un homenaje a todo lo que Nacho representaba y representa. Soy Juan Carlos Ortega Prado, soy editor en Penguin Random House de Grijalvo y de Debate, editor por tanto de esta obra que me ha llegado muy profundamente al corazón por las razones que todos los que estamos aquí conocemos. Pero no solo por eso, sino porque la obra, claro y en primer lugar, es una gran obra, como todas las que publicó Nacho. Es una obra que es un destilado de su inteligencia. Son gotas de cristal, finísimas, pulidas, de esos temas que a Nacho lo movían. Así que este es un día de agradecimiento también, porque es un agradecimiento a lo que Nacho nos deja, a lo que Nacho nos ha provocado, a lo que ha provocado en el mundo cultural e intelectual y en general en México. Es un agradecimiento también a los que están aquí. Muchísimas gracias de verdad por todo lo que han hecho, por todo lo que hicieron, por todo lo que dieron para que este libro existiera. Y es ante todo un acto de agradecimiento a ustedes y a los lectores que supieron escuchar, seguir a Ignacio Solares en su larga carrera, pero que ahora parece demasiado corta, ¿no? Y es ese agradecimiento que quisiera dejar, que quisiera soltar como un primer abrazo a Ignacio Solares. Sin más, me gustaría entonces, porque el tiempo es muy breve para estas presentaciones, darte la palabra, Mirna, a ti, comenzar contigo, que será particularmente entrañable. Muchas gracias y bienvenida, Mirna. Así ya, ¿verdad? Buenas noches. Este es sin duda el libro que con más alegría y amor vengo a presentar. Es el libro que Ignacio Solares, mi compañero de vida, anhelaba haber publicado. Es el libro en el que trabajó los últimos años de su vida. Es el libro que reúne de una manera diáfana, concisa, clara y puntual algunas de las luminosas ideas que rondaban su mente en forma de aforismos, sentencias, relatos brevísimos. Por eso agradezco tanto a Andrés Ramírez, a Juan Carlos Ortega, a José Antonio García, a Grijalvo y al grupo editorial Penguin Random House que hayan movido la pesada maquinaria que hace posible el milagro del nacimiento de un libro, en este caso el que hoy presentamos, Las Minucias de Ignacio Solares. Cuando por ahí del año de 2014 Ignacio dejó de escribir las crónicas taurinas que aparecían en el Universal, fue invitado por su buen amigo, el editor de la página cultural, Julio Aguilar, a escribir una columna en la sección a su cargo en el periódico. Ignacio le dio vueltas a la idea. Venía de haber publicado quincenalmente un artículo en la revista Proceso y tenía dudas sobre iniciar una nueva colaboración periódica. Entonces surgió la idea de entregar un texto breve todos los días, una reflexión que el lector pudiera rumiar mentalmente a lo largo del día. Esta propuesta evolucionó a una pequeña columna que aparecía los martes con 5 textos breves que decidió llamar Minucias. Durante más de 300 semanas, entre julio de 2015 y noviembre de 2022, Ignacio Solares publicó semana a semana 5 minucias como las que contiene este libro. ¿Pero qué son las minucias? ¿Por qué se llaman así? El diccionario de la Real Academia de la Lengua
apunta que las minucias son pequeñeces, cosas de poco valor. Las minucias de Ignacio Solares aparentan ser eso, bagatelas, insignificancias. Eso aparentan, pero creo que son mucho más que eso. Son sentencias, reflexiones, aforismos, cuentos brevísimos, ideas paradójicas e inquietantes que guardan en su interior una nuez luminosa. ¿Cómo llamar a estos textos breves, brevísimos?, se preguntaba Ignacio. Son apenas nada, pero también son mucho. Por eso me encanta la precisión de la portada del libro que diseñó Andrés Mario Ramírez Cuevas. Una lupa que se asoma, que magnifica al detalle del título, quizá de nuestra existencia, y sobre la cual, sobre la lupa, pero también sobre la vida, camina despreocupada una pequeña hormiguita. Aquí, en este libro pequeño y contundente, como las minucias que guarda, encontrará el lector una selección de casi 350 minucias de las más de 2,000 que publicó Ignacio a lo largo de 7 años. Es una selección que él mismo hizo y revisó poco antes de su fallecimiento en agosto del 2023. Estas minucias fueron escritas de noche, en el intersticio de espacio y tiempo a la vez que crea el insomnio, ese insomnio que afligía la vida de Ignacio y que sin embargo le regalaba los momentos preciosos que requieren la lectura y la escritura. Ahí, frente a la noche, en la soledad de su estudio, nacían las minucias. Quedé decir que luego nos leían, ¿verdad, Julián, Pablo? Surgía la idea como chispazo y se quedaba anidando en la mente de Ignacio hasta que iba tomando forma conforme pasaban las horas. Fui testigo privilegiada de cómo la idea original maduraba, se transformaba, se convertía en paradoja de sí misma, bailaba en la mente de Ignacio a lo largo del día, a veces de varios días, buscaba la precisión, la concreción, la palabra exacta, para terminar ocupando su lugar en la carpeta de las minucias acabadas. Entonces, se juntaban a lo largo del mes, poco a poco, las suficientes para enviar al periódico, acomodadas en ramilletes de 5 en 5, para salir publicadas todos los martes. Los temas, a pesar de ser variados, no son tantos. Ahí están las obsesiones de Ignacio, los asuntos que lo inquietaban, los que le quitaban el sueño, los que le daban sustancia a su narrativa, a sus ensayos, a su dramaturgia. En estas minucias se hablaba de muerte, de la muerte, de nuestra muerte, de la inexistencia de la muerte. Como cuando dice, por ejemplo, si la muerte no es sino la puerta a otra cosa, ¿para qué dramatizar su cruce? Habla de los sueños, de los de otro, de los nuestros, de los que nos robamos a los demás y los que nos roban a nosotros, como este. Tuve un sueño con personajes tan ajenos a mí que bien podría ser el sueño de otra persona. En las minucias de Ignacio Solares aparece también la noche, la luna, las estrellas y el lenguaje con el cual nos hablan de la eternidad que vivimos en el día a día. Hay noches, escribe Ignacio, que no acaban nunca y días que terminan apenas empiezan. Se habla del amor, de la pareja, como cuando escribe, el amor nos está reservado en algún sitio, siempre que no corramos a buscarlo. O esta otra que tanto me toca, el verdadero amor no termina con la ausencia. O este, que sin duda es uno de mis preferidos, eres alguien a partir de que eres alguien para alguien más. Algunas están dedicadas al sentido de la vida y al sentido del trabajo del escritor.
Dice, el novelista llena con la imaginación los huecos que deja la historia. O esta otra, la imaginación puede convertir en humo los barrotes de cualquier prisión. O esta, el artista debe asumirse como heredero del peregrino, del ermitaño y del brujo. Pero también habla de la trascendencia, de la otredad, de la presencia inefable que nos acompaña y nos sostiene, de su propia fe. Dice, yo, como Peggy, soy un cristiano sin iglesia. Estos textos breves atisban sin duda su anhelo por lo que está más allá de las cosas de este mundo. Tan sencilla como perspicazmente, Ignacio se dice lo que en el fondo todos sabemos. También en la vida la clave está en las últimas líneas. Sí, son todos sus temas. Y estos temas que parecieran tan solemnes los trata con una sonrisa y hasta con una franca carcajada, con el humor que tanto valoraba y que lo caracterizó. Porque la paradoja ronda no solo su escritura, sino su pensamiento. Quienes lo conocieron no me dejarán mentir. Su sentido del humor, su pensar paradójico, eran una manifestación de su sensibilidad. En estas minucias se refleja, quizá como en ningún otro libro suyo, el ser humano que fue Ignacio Solares. Profundo, divertido, apasionado, aquel que podía darle otra vuelta de tuerca a ideas que parecían muy firmes, aquel que buscaba la magia de y en la vida con una gran energía y una asombrosa vitalidad. Por eso, caminar a su lado fue una aventura permanente, una hermosa aventura. Termino estas líneas con una invitación a que se adentren en este libro, lo ojeen, lo abran al azar o lo lean de corrido, y así dejen volar su mente, pues como escribió Ignacio en una minucia de las muchas que no están seleccionadas, y con la que aquí concluyo, dice, un buen libro es un pájaro que quiere que lo acompañemos a volar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mirna, por ese texto tan cercano, tan tuyo, tan suyo. Y quisiera ahora darle la palabra a un tremendo narrador y alguien con quien he perpetrado la peor de las erratas que haya perpetrado y que puede perpetrar un editor. Está mal su nombre en la contraportada. Una disculpa por eso, Vicente, y ahora sí lo diré bien, te cedo la palabra con todo mi agradecimiento, Vicente Alfonso. Hola, buenas tardes. Agradezco muchísimo la oportunidad de estar acá, porque una de las frases que muchos citaban Nacho Solares, citando a Borges, y entre citas nos veamos, decía, toda casualidad es una cita. Siempre hablaba de esto, ¿no? Estaba obsesionado con esta idea de la casualidad o la causalidad, ¿no? Entonces yo creo que estemos todos aquí no es casualidad. Nos hemos encontrado y nos seguiremos encontrando porque lo necesitamos, aunque no lo sepamos, ¿no? Y creo que el hecho de que nos convoque Ignacio Solares, la obra de Solares, las ideas de Solares, es una manera estupenda de ser convocados y un pretexto maravilloso para reunirnos. Hablando de esto, él hace una distinción, creo que era la más tajante, ya ustedes me dirán, pero él decía, es que los autores se pueden dividir en dos, y que eso se lo había dicho, por cierto, Octavio Paz, muy cerquita de aquí, de cuando estaban en Excelsior, y que le decía, mira, hay autores con metafísica y autores sin metafísica. Y entonces cuando uno llegaba, maestro, ya leyó a fulano, ¿metafísica o no? No, pues no, entonces no. Entonces los autores tenían que tener metafísica. ¿Y a qué se refería el maestro Ignacio Solares con metafísica? Voy a leer un pedacito del prólogo
para abonar un poco a esto que era lo que él quería decir. No pocas de las novelas de este prolífico autor están destinadas a explorar las zozobras del espíritu desde la subjetividad de personajes que han marcado la historia del país. Un ejemplo es su novela Madero el Otro, en donde documenta el papel central que tuvo el espiritismo en la vida de Francisco y Madero y en su oposición al régimen de Porfirio Díaz. Publicada en 1989, se trata de una novela biográfica que no una biografía. La diferencia es importante. El carácter novelístico deriva del uso certero y a la vez creativo de las herramientas del narrador. Muestra de ello es que recibimos el relato desde la voz del propio Madero, quien se observa desdoblado en el instante de su muerte. Escrita en segunda persona, Madero el Otro nos ofrece una visión más amplia del complejo universo que habitaba el oriundo de Parras, Coahuila. Solares comprendía perfectamente que en ocasiones limitarse a los hechos supone una camisa de fuerza al momento de retratar en profundidad un personaje o una época. Si nos limitamos a lo fáctico, ¿qué hacemos con ese territorio donde se cruzan las obsesiones individuales con las preocupaciones colectivas? Varias veces le comenté al maestro que al leer Madero el Otro me había sorprendido su vasto conocimiento del desierto coahuilense al hablar con naturalidad de los saurinos, adivinos que toman su nombre del vocablo árabe saorí. ¿Quién, digo yo, sino un autor con metafísica, podría haber reparado en ese aspecto de la historia regional? ¿Quién, sino un autor con metafísica, habría escrito un libro que postula que la Revolución Mexicana no podría explicarse sin los intentos de Madero por comunicarse con el espíritu de su hermanito Raúl, quien le instruyó sobre las cuestiones del más allá y le quitó el miedo a la muerte? Entonces, aquí yo dejo la cita del epílogo para compartir con ustedes una anécdota que me ocurrió precisamente cuando estaba escribiendo estas páginas. Resulta que, bueno, yo soy de Coahuila, estaba de visita para dar unas charlas en Arteagua, Coahuila, en la Feria Internacional del Libro de Coahuila, y tenía que cerrar el texto ese día. Y yo quería cerrar con una cita de una de mis novelas preferidas del maestro Solares, que es No hay tal lugar, pero no traía el libro. Y entonces le escribí a un hermano. Yo estudié muchos años con jesuitas. Ustedes recordarán que esta novela es básicamente una novela de intercambios y debates entre jesuitas, y le escribí a mi hermano y le dije: oye, ¿me puedes ayudar con una cita de No hay tal lugar? Es que no lo tengo a la mano. No me contestó y me fui yo a dar mi charla, ¿no? Había yo trabajado ese día justamente con Madero el Otro y con un fragmento, con un texto que me envió Mirna, ¿te acuerdas? Es un texto autobiográfico donde el maestro Nacho habla de cómo había escrito Madero el Otro. Y dice: después de que me enteré por medio de Manuel Arellano que Roque Estrada, que era el secretario particular de Madero, se había vuelto espiritista y que en una ocasión incluso Madero se había materializado ante él, lo cual narraba el propio Estrada en su libro Inconseguible, publicado en Madrid en 1925 y del cual se editaron apenas unos 500 ejemplares. Voy a hablar sobre el espiritismo de Madero. Le dije a Arellano, cuenta Nacho, ¿no? Tenía un amigo historiador, lo consulta y dice: oye, necesito encontrar el libro de Roque Estrada sobre Madero. Y le contesta a su amigo: no lo vas a conseguir, yo tuve uno, pero lo presté y no me lo regresaron. ¿Qué remedio? Tal vez algún familiar de Roque Estrada. Dice: estaba por buscar algún familiar de Roque Estrada cuando una mañana un tío de mi esposa, Jorge Morales, que trabajaba conmigo, entró en mi oficina a ofrecerme un curioso libro que había comprado hace años en La Lagunilla y que algo trataba de la Revolución y del espiritismo. Ya no me sorprendí al ver el título y la referencia de la edición. Madrid, 1925, 500 ejemplares numerados. Psicointimidades de Roque Estrada. Y luego concluye el maestro con esta frase, ¿no? Imagínense, el libro Inconseguible le llega sin buscarlo. Y concluye: solo por estas maravillosas, deslumbrantes experiencias vale la pena escribir, pensé, porque además esto de la literatura tan llena de sombras y de fantasmas, tanto en la lectura como en la escritura, es por momentos lo más parecido a una sesión espiritista, en lo que seguro hubiera estado de acuerdo Madero, ¿no?
hasta ahí dejé el texto y me voy a dar mi charla a la Feria del Libro de Coahuila. Y está un señor que vende libros de segunda mano. Y entonces, lo primero que veo es el ejemplar del libro que yo necesitaba. Y lo abro y está dedicado para Vicente, ¿no? Entonces, tardé un buen rato en digerirlo. Creo que cada vez que lo cuento me deja igual de asombrado, ¿no? Se lo conté a Mirna hace poco porque no me había atrevido a contárselo, pero cerraría con esta idea. Con la idea, yo le puse al epílogo, perdón, ya ando aquí, imagen de Ignacio Solares, justamente porque él le rinde un homenaje a Julio Cortázar, haciendo una imagen de Julio Cortázar, que a su vez hizo la imagen de John Keats, ¿no? Y en un capítulo sobre la sincronicidad, que es esta serie de casualidades que no lo son, él cierra con una frase de Cortázar que dice así, dice, como dice Cortázar en la primera página de Rayuela, un encuentro casual es lo menos casual de nuestras vidas. Yo quiero pensar entonces, otra vez, que el hecho de que estemos aquí no es un encuentro casual, sino que toda casualidad es una cita y es una estupenda oportunidad para volver a dialogar, a platicar con el maestro Nacho Solares y sus minucias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Y ahora me gustaría darle la palabra a la otra persona, al otro creador, que termina abrazando literalmente estas minucias, con un epílogo, Vicente, y con un prólogo, tú, Pepe. Sin más, te dejo la palabra y muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad, es un gusto estar aquí reunidos como se ha planteado con toda claridad y de verdad agradecer tu mano, tu interés, tu inteligencia para que realmente aparezca este libro de minucias. Y ya que, como ha estado planteando muy bien Vicente, Borges decía, todo encuentro casual era una cita, pues realmente lo que pasa es que Nacho era cazador de ideas, de citas, de palabras, de textos que de alguna manera lo conmovían profundamente. Y una de ellas, curiosamente, ahora que estabas hablando de esto, es de Álvaro Mutis, que decía, los emisarios que tocan a tus puertas, tú mismo los llamaste y no lo sabes. Y entonces ahí está el secreto de las sincronicidades, de las coincidencias, de esta búsqueda de coincidencias, de ideas, de minucias, de aforismos, de relámpagos verbales, ¿no? Porque realmente de lo que se trata es de algo que nos deslumbra en un momento. Y él mismo, como le encantaba coleccionar encabezados periodísticos. Yo recuerdo muchas pláticas en donde de repente nos decía, ya viste qué bien se cabeció esta nota, esto ya es un milagro, ¿no? Porque se atrapaba en unas cuantas líneas la esencia de la noticia. Y él mismo, al hacer su trabajo de editor de revistas, era muy impresionante. Todos los que pudimos estar en contacto con él lo sabemos, que de repente estaba el texto y tenía un título que realmente no atrapaba la atención, y Nacho lo leía con esa manera que tenía de leer los libros, en donde movía la cabeza de un lado al otro y uno decía, ¿lo está leyendo o no? Porque ya va avanzadísimo, pasando las páginas, y con una precisión le daba al clavo, le daba la esencia de lo que estaba planteándose en ese libro, ¿no? Le daba títulos a textos con palabras que se adentraban en el corazón mismo de una entrevista o de un artículo. Y recuerdo dos de ellas en particular que me impresionaron porque no era lo que decían los entrevistados, sino que había atrapado lo invisible que estaba presente en lo que decían los entrevistados. Que eso además me parece más interesante, porque no lo dijo, pero estaba ahí en el fondo, como si estuviera leyendo el inconsciente de un personaje.
Y así nos vamos a encontrar, por ejemplo, con dos encabezados, que luego cuando lo comenté alguna vez con Nacho me decía, bueno, pero es que esas son ideas mías, o sea, yo lo fraseé. Y una de ellas era, por donde pasan los hechos, pasan antes las palabras. Y esto se refería a García Márquez, que si uno lee 100 años de soledad, pues se va a dar cuenta que ahí está la clave de 100 años de soledad. Lo que va a acontecer de alguna manera está íntimamente ligado a las palabras. Y otra que me parecía fabulosa era de Albert Camus, que no era de Albert Camus, sino que era de Nacho, que decía que conozco algo peor que el odio, el amor abstracto. Y recuerdo que alguna vez yo lo comenté con algún filósofo, y entonces me dice, qué buena frase, ¿de quién es? Le dije, bueno, pues a mí me dijeron que era de Albert Camus, y en una ocasión me encuentro con Nacho y me dice, no, es mía. Es decir, él se atrevía a registrar lo invisible. Por eso, de alguna manera, podemos plantear con toda claridad que fue un novelista de lo invisible. Y a Nacho le fascinaban precisamente todo este mundo de ideas y de textos, y cuando rastreamos el interés por las minucias, hay que remitirnos a Gómez de la Serna. Me acuerdo en una ocasión cómo él, de manera asombrada, llegó a la mesa de redacción para decirnos, miren la selección que acabo de hacer de algunas greguerías de Gómez de la Serna, y vamos a ver ahí precisamente cómo se van tejiendo los sueños y cómo van pasando de uno al otro. Esto lo acaba de decir Mirna. No sé si yo lo soñé o lo soñó tal vez, en este caso Gómez de la Serna. Fíjense, una de las greguerías es, como daba besos lentos, duraban más sus amores. Como daban besos lentos, duraban más sus amores. Y uno se queda viendo eso y dice, pues no sé si es de Nacho, no, o sea, porque estamos entrando a ese mundo donde los sueños se están entretejiendo. Y por supuesto, le encantaba el humor de algunas de estas frases y expresiones que sucintamente despertaban la sonrisa, ¿no? Gómez de la Serna decía, la definición de esmalte y mañana miércoles, ¿no? Y nos atacábamos de risas también, recuerdo, con las respuestas breves de los niños cuando están en exámenes. Por ejemplo, ante la pregunta, establezca una relación entre Sócrates y la filosofía, un niño contestaba con un dibujo con dos personajes, Sócrates y filosofía, y unos corazoncitos alrededor de Sócrates y filosofía, y abajo del dibujo las palabras, te quiero filosofía. Y el otro dice, qué tonto que eres, Sócrates, bésame. Esas cosas a Nacho le fascinaban, era un coleccionista de ese tipo de relatos. O por ejemplo, cuando se dice, complete el enunciado, Simón Bolívar murió en, y entonces se ponía una línea, y entonces el niño decía, fermo. Simón Bolívar murió enfermo. ¿No? La cuestión es que el humor, como aquí ya se ha mencionado, es clave para Ignacio. No hay que olvidar que escribió un libro para niños titulado El hombre que nunca reía, precisamente sobre el problema de la risa y su ausencia, que es un tema muy serio y prácticamente de una minucia. Pero las minucias y estos relatos y relámpagos verbales van a aparecer en todos lados. Vean los títulos de las novelas y relatos de Nacho. Muérete y sabrás, muérete y verás. O sea, ya ahí hay una sentencia que de repente nos impacta y nos conmueve. Y lo que ocurre es que Nacho tenía muy buen oído para captar la inteligencia que ya circula a nuestro alrededor. Las ideas que están ahí presentes en una charla, y el novelista tiene que tener buen oído para que cuando está sentado en un restaurante, de repente está escuchando la conversación entre dos personas que se aman, que están en la otra mesa, y él está escuchando palabras que de verdad son conmovedoras, porque realmente nos pertenecen a todos. Yo recuerdo que José Gorostiza decía que él había escuchado a muchas personas citar palabras o ideas que parecían venir de Shakespeare, sin saber que venían de Shakespeare. Y la razón era muy sencilla, porque lo que estaba haciendo Shakespeare era nada más articular
lo que nos pasa a todos y que a veces de verdad nombramos de una manera maravillosa y que el escritor entonces está muy atento a eso y a ese sentido del humor. Recuerdo, por ejemplo, cómo hasta coleccionábamos este tipo de frases que de repente aparecían en un restaurante, ¿no? En una taquería, en un pizarrón, por ejemplo, aparecía una expresión como la siguiente. Imagínense en una taquería, pues en un pizarrón, y ahí anotan el menú y anotan muchas cosas, y entonces decía, la nada es la ausencia de todo. Y lo abajo decía, ¿y qué es todo? Y abajo decía, todo es con cilantro, cebolla y perejil. Entonces ahí estamos hablando de este humor, esta inteligencia, estos relámpagos que van apareciendo en todos lados y que Nacho cazaba con tanta pues felicidad. Recuerdo cuando me contó alguna vez también un letrero que aparece en una construcción, donde están los albañiles, y decía, materialistas, favor de no estacionarse en lo absoluto. Entonces estamos hablando de estas sentencias que están ya recorriendo toda la vida y que tienen que tener pues el oído de alguien como Nacho. Esto quiere decir que Nacho estaba siempre atento a temas que consideraba clave en las relaciones humanas y estaba atento a dos cosas que creo que quisiera abrir el día de hoy. La poesía de las minucias, que creo que a todos nos queda claro, pero también la poesía de las ideas. Porque a veces no nos damos cuenta de que no es nada más la música, sino que en las ideas mismas hay un choque de imágenes que verdaderamente nos conmueve, porque las ideas mismas pueden estar cargadas de arte y por eso su reflexión filosófica y por eso esta capacidad de alguna manera de hacer filosofía en textos muy breves. Y lo más hermoso es que lo bajó al papel, porque al final del día toda la clave es ver cómo estos aforismos pudieron ser publicados semanalmente, como se ha mencionado aquí en el Universal, y uno de los últimos deseos de Nacho fue ver que ese libro estuviera listo para salir a luz, y lo que dijo Mirna muy claramente, lo leyó, lo revisó, pero lo imaginó. Y entonces estamos viendo el fruto de la imaginación. Palabras que es muy hermoso esto. Recuerdo que Octavio Paz lo decía así como palabras que son frutos, que son flores, ¿no? Las palabras, los deseos se vuelven flores, se vuelven frutos, y de repente aparece un libro y lo tenemos frente a la mano aquí, y resulta que es un deseo que se está materializando y que el autor está de alguna manera con ojos itinerantes asomándose a este momento de publicación en la Feria del Libro de Minería, porque les voy a confesar algo que creo que todos los autores lo sabemos. Casi cuando escribimos algo estamos tratando de estar detrás de la espalda del lector, leyéndolo con los ojos del lector, porque entonces lo leemos de otra manera, como si estuvieran respirando atrás de nosotros. Así que ya saben quién va a respirar atrás de nosotros en el momento en que leamos las minucias. Es un sueño de Nacho que se está cumpliendo. Y bueno, esto tiene que ver con el hecho de que nos comunicamos muy íntimamente a través de la mirada de la literatura, que es una soledad acompañada. Y si la literatura es una soledad acompañada, quiere decir que a lo mejor puede romper los límites del tiempo y del espacio, que ese era uno de los temas que más le obsesionaban a Nacho. Y entonces en el prólogo del libro le llamo Relámpagos Verbales, está dedicado justamente a Mirna Ortega y su generosa casa de encantamiento, porque la casa de Nacho y Mirna era una casa de encantamiento en donde precisamente ahí estaba la posibilidad de estar haciendo circular ideas, estar haciendo circular mundos, belleza. Y yo quisiera empezar por elaborar una minucia que se aplica a este libro de minucias que abraza las paradojas, porque como se dan cuenta, todo esto está hecho de paradojas. Y fíjense, la paradoja más interesante: lo solar puede ser lunar, solares
quiere decir que está conectado con algo ígneo. Vean el nombre Ignacio. Ignacio tiene que ver con lo ígneo, con el fuego, con el sol. Y sin embargo, lo solar es lunar en el caso de Nacho. Y entonces empezamos con un juego de palabras que dice: solar es poesía lunar, solares, poesía lunar. Y en efecto, era un narrador nocturno, como ya nos los dijo Mirna. Así construye sus novelas, sus obras de teatro y sus minucias, aforismos que lo asaltan como relámpagos verbales, esquirlas de sol en medio de la noche oscura. Solar es poesía lunar. Y como vamos a ver en estas páginas de este libro, Solares trata de atrapar en frases breves, precisas, contundentes, el núcleo íntimo de nuestras experiencias, que podría contarse en largos relatos y novelas. Este ejercicio ya lo ha hecho de manera apasionada, pues él fue un gran novelista, pero ahora es el tiempo de esencializar. Y me parece muy hermoso que los ritmos y tiempos de la vida lo llevaron a que el decantamiento del que tú hablas, ese destilado, se da precisamente ya en la etapa final de su vida y de su obra. Tratar de sacar el jugo máximo de las palabras, de explorar las semillas que están detrás del árbol frondoso de las historias que ha vivido y contado. Justamente una de sus minucias anuncia con exactitud su pretensión. En los haikus, la poesía se encoge bellamente. Y podemos imaginar a Solares sentado a solas, observando la noche líquida que se filtra por una ventana de su casa y se desliza lentamente por su cuarto hasta inundarlo todo. El escritor está a sus anchas. Y entonces fíjense una de sus minucias que demuestra esta tesis de lo lunar y lo solar, la paradoja de lo lunar y lo solar coexistiendo en Ignacio Solares. Dice la minucia: hay quienes escriben con reloj de sol, otros lo hacemos con el reloj de la luna. Ahí está claro, ¿no? El narrador conoce las bondades de ese espacio negro en donde se funden todos los objetos. Desde ahí se puede desembocar en cualquier parte, ya que, y esta es otra minucia de Nacho, el día es tímido, la noche es atrevida. Desde ahí, otra minucia de Ignacio, la imaginación revela lo que la realidad esconde, porque, otra minucia, te veo mejor en la oscuridad, con la luz me confundes. Y paradójicamente la noche se ilumina, y entonces surge una imagen de estas esplendorosas, en donde Solares en otra minucia dice: en las azoteas los gatos beben leche de luna. Estamos ahí hablando de esta poesía solar en medio de la noche oscura. Desde ese espacio Solares sueña con los ojos abiertos para tratar de esclarecer las paradojas de la vida cotidiana, de nuestras tragedias, de nuestros encuentros y desencuentros, de la comunicación en donde a veces, como dice Nacho en una minucia, en el amor manda el que menos ama. O estamos hablando de una búsqueda por entender el sentido de la vida y de la muerte, del absurdo, de la trascendencia, preñada de literatura, arte, poesía, psicología, filosofía, misticismo, humor, ironía, que circulan en los breves textos de Ignacio Solares y nos hacen poner la atención en los detalles, en minucias que parecen ser nada, pero lo revelan todo. Para entender la dimensión de la tarea de lo que está haciendo Nacho, porque uno dice, bueno, pues sí, pero pues es muy fácil que salgan 2, 3 palabras, 2, 3 ideas y las ligas. Para tratar de atrapar la esencia de lo que vivimos, podemos rastrear un interesante ejercicio que desarrollaron el guionista Jean-Claude Carrier, que fue destacado colaborador de Luis Buñuel. El director del teatro de Peter Brook le pidió escribir un libreto para mostrar en escena el Mahabharata, que es uno de los textos más antiguos y hermosos de la literatura universal, considerado el más grande poema jamás escrito, y Carrier se enfrentó con el problema de adaptar 19 libros, 19 volúmenes con 13,000 páginas. ¿Cómo hacerlo? Primeramente se tenía que entender el contexto cultural de este relato,
y Brooke y Carrier viajaron a la India, se adentraron en sus mitologías y formas de vida, y ya en París, Jean-Claude Carrier se dedicó a estudiar sánscrito y a hacer lecturas del Mahabharata durante 5 años. Al terminar estos estudios, invitó a un amigo a tomar un té, le contó de su proyecto y durante 2 horas le platicó de qué se trataba el Mahabharata. En ese proceso se hacía un ejercicio no de resumen, sino de esencialización, que ese es el trabajo artístico. Y Carrier, con su poderoso sentido narrativo, desgranaba de manera espontánea lo que parecía memorable en esa historia. Pero la cosa no se quedó ahí. A la semana siguiente volvió a invitar a su amigo a tomar el té y entonces le pidió que ahora éste le contara lo que le contó. Y el Mahabharata se encogió bellamente, ¿no? Que eso es lo hermoso. Se empezó a hacer más haiku. Y esto nos hace hacernos esta pregunta: ¿a cuántos libros equivalen las horas de toda una vida? Estamos hablando de la vida de Nacho Solares. Si suponemos que vivimos 70 años, se estima que estamos despiertos unas 430.080 horas. En este marco sabe señalar que una película de 2 horas equivale a 120 páginas. ¿Cuántas historias y libros podrían describir lo que experimentamos cotidianamente? ¿En cuánto tiempo las contamos? ¿Cómo identificar lo importante de lo que hemos vivido, lo que hemos conversado y lo que hemos leído? Y habría que agregar lo que hemos soñado. La ventaja de un escritor como Ignacio Solares es que está pacientemente pescando ideas. Lo que David Lynch llama peces dorados. Tratar de atrapar lo simbólicamente importante en imágenes intensas que creo que ya pudimos atestiguar. Son imágenes fosforescentes que nos conmueven. Por eso señala, y aquí otro aforismo, que para darle sentido a la vida necesitamos nutrirnos de significados, tanto como cualquier alimento. Esto implica depuración, economía del lenguaje, precisión. Uno de los principios que guiaban la escritura de sus relatos es utilizar solamente las palabras necesarias, quitar lo superfluo. Todos los que lo conocíamos veíamos cómo agarraba un texto y sobre él mismo, sobre sus propios textos, empezaba a tachar, porque se trataba de depurar. Este era un ejercicio que Solares hacía con sus estudiantes de redacción de textos literarios, quitar adjetivos, hacer carpintería para que las piezas encajaran con musicalidad de manera exacta. Para retratar esta obsesión, recuerdo que una vez nos contó que cuando un escritor estuvo en Veracruz, se encontró en un restaurante con un letrero que decía: se vende pescado fresco aquí. Se acercó al dependiente y le dijo que ya que los pescados estaban a la vista, era obvio que se vendía pescados. ¿Por qué no quitar la palabra se vende? Por otra parte, la palabra fresco también estaba sobrando. Era evidente que eran pescados frescos. Y la palabra aquí, si no, ¿en dónde? Y entonces el letrero terminó diciendo simplemente pescado. No se requería nada más. Ahora imaginemos ese ejercicio de esencialización en sus novelas, en sus pláticas, en sus lecturas, en sus intuiciones, en sus reflexiones lunares, y nos daremos cuenta que se preparó toda la vida para pescar minucias y compartirlas en esta selección que hoy tenemos aquí de breves textos que fueron publicados semanalmente en el Universal, en donde resonó ampliamente con lectores que compartían sus sueños, sus búsquedas, mediante palabras que rozan el silencio y el hallazgo compartido en nuestra interioridad. Y podemos ver la risa de Ignacio cuando de pronto se da cuenta que ha dado en el blanco y que en su mente colisionan ideas, saltan chispas y se expresa algo único y sabio, pero que a la vez es de todos. Y con humor lo formula como precisamente lo dijo Mirna, en donde no sabemos quién es Gómez de la Serna y quién es Ignacio Solares, porque no se sabe dónde está el límite y la frontera entre quienes compartimos sueños y quienes compartimos pensamientos. Y lo dijo muy bien Mirna: hay sueños que creo me robé de alguien, otros es muy probable que me los hayan robado a mí. Estamos en el lugar en donde la oscuridad nocturna nos hace indistinguibles, nos entrelaza de maneras extrañas. Y viene otra minucia genial. Tuve un sueño con personajes tan ajenos a mí
que bien podría ser el sueño de otra persona. Y ahí está esencializada la novela Anónimo. Ahí nos vamos dando cuenta cómo se va decantando todo este andamiaje de textos y de literatura de Ignacio Solares. Y si queremos llegar a la quinta esencia, que es lo más puro, fino y acendrado de algo, detrás de la risa de Ignacio Solares está un niño curioso, un niño lleno de asombro, que nos abre un detalle, una minucia, que invita generosamente a leer sus minucias. Y entonces dice lo siguiente: nuestras emociones más profundas tienen la misma edad de cuando éramos niños. Eso es lo que dice Nacho. Y esto coincide precisamente con algunos de los más grandes creadores que nos recuerdan que hay una zona de nosotros que está intacta todavía en una inocencia prístina. Recuerdo que Juan Soriano, en alguna ocasión, contaba Pepe, que cuando... Disculpa que te interrumpa. Ya Nos estamos. sí. Ok. Si quieres Sí, cerrar. bueno, voy rápido. ¿Quieren que ya terminemos? Es que quiero nada más terminar con algo que sí es importante plantear, porque tiene que ver con esto de que somos niños o no somos niños. Se ve frente al espejo y ve que ya la carne del brazo le anda colgando, y se queda viendo ante el espejo y dice: ¡ay, qué ternura me doy! Y eso quiere decir que se está viendo desde un niño, que está viendo que el cuerpo ha envejecido, pero él sigue siendo niño. Y para terminar, pues yo quiero decir que si llegamos al ejercicio con el que nos invitó Nacho a leer sus minucias, pues pensemos que ahora que nos deja un letrero que dice: gracias, querido Nacho. Nosotros vamos a hacer el ejercicio y vamos a ponerle ese letrero: gracias, querido Nacho, que es lo que hemos estado diciendo aquí. Pero sí es cierto que como en los haikus las palabras se encogen bellamente, si decimos la palabra Nacho, pues es obvio, estamos presentando sus minucias, sino de quién estamos hablando. Y si decimos querido, pues queda claro que estamos hablando de Nacho, de quién más podríamos estar hablando. Nos quedamos entonces con la palabra gracias. No se requiera nada más. Muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias, Vicente. Mirna, muchísimas gracias. Sí. Primero, que todo el mundo compre ese libro porque el errata lo va a hacer invaluable. Al verte convertido en Alonso, va a hacer que este libro en 20 años valga una fortuna. Así que el errata, felicidades porque va a ser muy valioso. Lo segundo que quiero decirles es que es una identificación con un hombre que fue único y irrepetible, y eso se dice muy común. Pero un escritor marca a sus autores, a sus lectores. Él, con Delirium Tremens, con eso hubiera marcado la vida de muchos. Con ese libro que hubiera sido, de verdad, alguien absolutamente inmortal. Dos, como director de periódicos, como editor, era verdaderamente maravilloso. Tres, como un conversador extraordinario, porque era un gran aforista. Poca gente ha hablado con el nivel de idioma que él mantenía. Pero además podría citar, y ya no hay tiempo, todas las lecturas que tenía. Una de las que más le reconozco, su inteligencia para haber elegido a su compañera, que lo hizo de verdad, una mujer tan hermosa, tan inteligente y que lo complementó. Eso habla muy bien de él. Felicidades, Mirna. Gracias por regalarnos. Gracias.